Buenas noches a todos, bienvenidos a este acto de la Asociación Bernardo de Gálvez. Por ausencia de nuestro presidente, que obligatoriamente ha de estar esta noche en la clausura de un curso sobre seguridad y cooperación en el Mediterráneo, pues me ha tocado como vicepresidente el poder presidir este acto junto con nuestra secretaria, doña Araceli González, que además ostenta la representación de nuestro alcalde, que igualmente está en el acto al que antes me he referido. Esta noche tenemos en este hermoso salón un gran privilegio. En este hermoso salón, sobre todo hablo para los que no son de Málaga, están representados los rostros de aquellas personas, aquellos malagueños, que más contribuyeron al progreso de nuestra ciudad o que proclamaron su orgullo por haber nacido en esta tierra. Una tierra que hoy, en este salón, se viste de gala para recibir a nuestro conferenciante, el doctor don Jaime del Arenal Fenocchio, que es ministro consejero de Cultura de la Embajada de México en España. Es un honor para mí haberle dado esta mañana la bienvenida a Málaga y, por supuesto, poder presentarlo, ya que hemos tenido la ocasión de departir ampliamente en una opípara mesa, ¿verdad, señor consejero? Pues le hemos participado nuestras inquietudes y él nos ha sorprendido por su preparación, por su bonomía, como ustedes todos podrán ahora tener ocasión de comprobar. Don Jaime del Arenal tiene un currículum bastante extenso, son 2 folios de letra muy apretada que yo voy a intentar resumirles porque lo importante es lo que él va a decir, no lo que yo pueda contaros, aunque sea sobre su persona en lo que ahora me voy a centrar. Él nació en la Ciudad de México, se licenció en abogacía en la Escuela Libre del Derecho en México, que es una institución privada pero de un alto prestigio. Cursó después maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y posteriormente hizo posgrado en Historia del Derecho en la Complutense de Madrid y se doctoró también en Derecho en la Universidad de Navarra. Nos encontramos, pues, ante un mexicano que ha optado por España. Ha sido secretario académico e investigador de la Escuela Libre del Derecho, ha sido profesor del Colegio de México, ha participado como profesor invitado en la Universidad Autónoma de la Baja California, en la de Bari, en Italia, en la de Michoacán, en la Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, imparte también licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de México, es vicepresidente segundo del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, en lo que es especialista, y ha dado también, impartido clases de Historia del Derecho en Buenos Aires, en Argentina. Él es académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y ha participado en numerosos congresos, tanto nacionales en México como en el resto del mundo. Tiene publicado, creo que son 7 libros sobre historia mexicana, sobre historia del derecho, y forma parte de consejos editoriales de diferentes medios, revistas de investigaciones jurídicas, la revista Art Juris de la Universidad Panamericana y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a partir del año 2007 lo tenemos en Madrid como director del Instituto de México en España y ministro consejero de Cultura de la Embajada de México. Nos encontramos, pues, ante un auténtico experto, un experto en historia y un experto en derecho. Y hemos tenido una especial satisfacción al llevarlos a nuestro salón de sesiones de este ayuntamiento, en donde ha podido ver el facsímil de la Lex Flavia Malicitana, que, como bien saben, fue la primera constitución que tuvo este ayuntamiento de Málaga en el siglo I después de Cristo y que fue promulgada por el emperador Tito Flavio Domiciano. Para un especialista en Derecho, para un doctor en Historia del Derecho, para un especialista en Historia de México, para nosotros es un gran honor y una gran satisfacción poder tenerle hoy aquí entre nosotros. De modo que, profesor, muchísimas gracias por haber accedido a esta convocatoria
y creo que ya pues podemos darle el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su presencia. Gracias desde luego ante todo al don Manuel Olmedo, a la Asociación Bernardo de Gálvez, a la Academia de Bellas Artes San Telmo, a la señora concejal, mis saludos y los saludos, señor embajador, al alcalde de esta bella ciudad de Málaga. Y bueno, desde luego, muchísimas gracias a ustedes. Como han de saber, este año México festeja los 200 años del inicio de su independencia, y también el día de mañana precisamente se conmemora el centenario de la Revolución Mexicana. Desde luego que para los españoles es sin duda más significativo el primer acontecimiento que el segundo, porque el primero se relaciona con la historia española. Cuando don Manuel me hizo favor, o Manolo nos hizo favor de invitarnos a dar esta conferencia, volví a ratificar sin duda el primer sentimiento, el más grande sentimiento que he tenido como consejero cultural de la embajada en mi experiencia de 3 años aquí en España. Y esa experiencia se subraya otra vez el día de hoy, puesto que se confirma que los españoles todos están en un permanente y constante deseo de recuperar la parte de la historia que les faltaba recuperar. Si se ha hecho la historia española, se ha hecho la historia de la península, de los territorios españoles, de las autonomías, de los reinos, pero ha faltado hacer la historia de los españoles. Y cuando se hace la historia de los españoles, sin duda hay que hacer la historia de los españoles de aquí, de España, como la historia de los españoles que se fueron de España. España hasta hace algunos años era un país de inmigrantes, y la primera expresión de esa vocación emigrante fue la América. En ese sentido, una historia completa de España y de los españoles tendrá que recuperar la acción de los españoles en territorios fuera de España. Y mi experiencia ha sido en esos 3 años ver cómo esta iniciativa para recuperar la historia de los españoles de fuera parte de los municipios, de los ayuntamientos. En Enguera, en Aragón, están recuperando la figura de Buñuel. En Enguera se está recuperando la vida de Manuel Tolsá, el gran escultor. Se está también recuperando la presencia del virrey Palafox en Navarra. En Salamanca se recupera la de Vicente Cervantes, el primer catedrático de medicina. En Guadalajara se está recuperando la historia de Alonso de la Veracruz, el primer catedrático de teología en la Universidad de México en el siglo XVI. Es decir, empiezan los ayuntamientos a recuperar a esos españoles que quizás se hayan olvidado aquí, porque efectivamente su acción no estuvo aquí. Aquí estuvo su formación, sus primeros pasos, sus primeros experiencias culturales o científicas. Sus primeros pasos fueron dados en España, pero su obra de madurez, su obra por la cual pasan a la historia, y en ocasiones, como el caso de Bernardo de Gálvez, a una historia que une a la historia de 3 países, se dio fuera de aquí. Esto es muy interesante porque si siguen por este camino, en el plazo de unas décadas, podrán los españoles hacer la historia, ahora sí completa, de los españoles. Y América está llena de españoles, está llena de sujetos, hombres y mujeres, fundamentalmente hombres, porque en relación fueron pocas mujeres españolas, pero muchos hombres, llena de nombres de hombres famosos, de hombres que construyeron civilizaciones, que trazaron ciudades, que construyeron puertos, que fundaron iglesias, que evangelizaron, que pintaron murales, que pintaron cuadros, que sembraron, que navegaron, que abrieron pozos, que abrieron canales, que descubrieron istmos, penínsulas, que navegaron, que hicieron fundaciones mineras, que construyeron palacios. Bueno, pues eso lo hicieron los españoles. Después esa acción la iban a continuar los hijos de los españoles. Es cierto, ya nosotros somos los criollos, somos los hijos de los españoles en un profundo mestizaje, pero la acción de España en América pues está ahí presente y ha sido testimoniada por la acción precisamente de esos hombres. Y este discurrir comienza en el siglo XVI y pues prácticamente se ha continuado hasta el siglo XX. En México particularmente sabemos que México fue un país muy favorable a recoger a los perseguidos políticos de la República. Entonces, ¿qué tenemos en el siglo XX? La experiencia de una nueva migración de españoles
de primer orden que están fundando cátedras, establecimientos. El Colegio de México, donde yo soy profesor, fue un establecimiento establecido en los orígenes de la Casa de España en México, que después se transforma en el Colegio de México para dar albergue a muchos catedráticos, profesores, historiadores, literatos españoles que iban al exilio mexicano. ¿Qué quiere decir? Que la acción está ahí, se ha seguido permaneciendo la historia de estos españoles que emigran. Y hablo nada más del exilio porque podemos hablar también de los que en el siglo XIX fueron emigrando por razones económicas. Acabo de estar la semana pasada, hace 2 semanas, en Asturias, y estuve en el Museo del Inmigrante. Bueno, pues ahí verdaderamente es un verdadero palacio construido por esos hombres que emigraron hacia México y que regresaron y que hicieron su presencia en mi país y en toda América. Bueno, uno de esos hombres y una de esas acciones que se repiten, repito, en estos tres años, es precisamente don Bernardo de Gálvez y lo que está haciendo los malagueños por recuperar el papel protagónico que jugó efectivamente, no en la península, fuera de la península, pero vinculado a la historia peninsular. Tanto él como su padre Matías de Gálvez, y si nos vamos también su tío José de Gálvez, pues buena parte de su prestigio, de su labor, se enfocó en América. No digo que no hayan hecho una labor en España, en otros lugares, por ejemplo Bernardo de Gálvez, pues toda su acción en el norte de África, etcétera, es importante, pero realmente donde alcanza su madurez y su talla como militar y como estadista es en América. José de Gálvez no, el tío. José de Gálvez tiene la oportunidad de descollar en América, en la Nueva España, plantear ahí ya la visión política de alto gobierno que después va a desarrollar al mando de la Secretaría Universal de las Indias, ya en España. Entonces, como que a José de Gálvez sí le dio la historia la oportunidad de ser un hombre de ambos mundos, un poco como al obispo Palafox en el siglo XVII. Fue obispo de Puebla, virrey de México, había sido consejero de Indias, después fue obispo del Burgo de Osma y muere en España. Entonces un hombre, su historia está bien repartida, pero Matías y Bernardo de Gálvez, como Cortés quizás, en el siglo XVI, se inclina su vida y su acción más hacia la Nueva España, entonces el México actual. No en balde, los tres, Hernán Cortés, Matías de Gálvez y Bernardo de Gálvez, descansan, sus tumbas, sus sepulcros se encuentran en la Ciudad de México. Entonces eso también hace que como que dio pretexto para que se olvidasen de lo que hicieron estos hombres, pero ahora es el momento, que se habla de memorias históricas, ¿verdad? Es el momento de dar ese salto hacia la historia de los españoles fuera de España. Bueno, ¿y qué tiene que decir un consejero cultural de la embajada ante una invitación de este tipo para dirigirse a una asamblea de malagueños que están haciendo un esfuerzo por recuperar la presencia y la acción de estos personajes y particularmente el de Bernardo de Gálvez? ¿Qué tiene que decirles? Bueno, tiene que recordarles primero que tanto Matías de Gálvez como Bernardo de Gálvez fueron dos gobernantes del siglo XVIII novohispano que tuvieron un calificativo excelentes gobernantes. Fueron hombres que duraron muy poco en el poder virreinal, o sea, porque fallecieron allá, después de sobre todo Matías, una larga carrera militar y burocrática, administrativa, pues muere en la Ciudad de México, y don Bernardo, que tiene también ya una incipiente carrera, una heroica carrera militar y de gobernante, fallece cuando nadie lo esperaba, prácticamente a los 40 años, dejando a su viuda embarazada y con una hija Guadalupe póstuma próxima a nacer. Bueno, pero en ese breve tiempo, ¿qué hicieron? Dejaron huella, y esa huella nos la acordamos los mexicanos. Los mexicanos aprendemos pues la historia del virreinato. Es evidente que no nos acordamos de todos los virreyes, fueron 64, 67 virreyes, no recuerdo exactamente el número exacto, porque luego también ahí hay discusiones si no fue virrey o fue usurpador o no se legitima, como los papas y antipapas un poquito, ¿no? Pero bueno, entre 62, 64 virreyes, se acuerda uno del primero, Antonio Mendoza, siempre nos acordamos del último, Juan O'Donojú, que en realidad ya no fue virrey porque estaban vigentes las Cortes de la Constitución de Cádiz y era jefe político superior, pero nos acordamos de unos cuantos, y siempre nos acordamos de Matías de
de Gálvez y sobre todo de Bernardo de Gálvez. Como nos acordamos del virrey Bucareli, nos acordamos de los dos Revillagigedos y nos acordamos de los dos Luis de Velasco. Curiosamente, en Nueva España hubo 3 parejas de virreyes padre e hijo: Luis de Velasco padre, Luis de Velasco hijo, el conde de Revillagigedo, el primero, el segundo conde de Revillagigedo, Matías de Gálvez y Bernardo de Gálvez, o sea, parejas de padre e hijo. Y curiosamente, en los 3 casos, tanto el padre como el hijo, excelentes virreyes. Luego podríamos hablar de los malos virreyes, pero estamos hablando de que en este caso los Gálvez desarrollaron una presencia política pequeña en el tiempo, pero grande en la obra. Fundamentalmente a Bernardo se le recuerda desde luego con todo el testimonio que se quedó después de su muerte. Ahí está el ejemplo de cómo fue percibido, cómo fue explicado ante los mexicanos ese breve lapso que duró su virreinato. Es enorme la cantidad de escritos, de loas, de poesías, de poemas que se le dedican a su muerte, de lamentos que se hacen. Era un hombre que supo conectar, que supo vincularse con el pueblo por acciones que algunas son ya hasta legendarias, pero que indudablemente manifiestan a un hombre de gobierno. Quizás Bernardo de Gálvez sea más conocido por sus acciones como coadyuvador de la independencia norteamericana, su triunfo en Pensacola, como gran militar y como gran estratega, y sobre todo por el valor que tuvo cuando entró en la bahía, prácticamente cuando los demás estaban atemorizados por entrar. Pero se conoce poco su talla de estadista, y eso habría que rastrearlo más que los hombres de la historia militar. Nos preocupa más a los historiadores de las instituciones ver cómo fue su gobierno en la Luisiana, luego cómo fue el gobierno en Cuba y luego cómo fue el gobierno en la Nueva España. Y ya con esta experiencia, pues efectivamente don Bernardo de Gálvez supo conectar con una sociedad muy diferenciada. Y esa sociedad es de las que yo quería también platicar, porque hablamos del personaje, pero es un personaje que formado en Málaga y formado como militar y con una experiencia sin duda política en las armas, es capaz de entender la diferencia capital que hay de gobernar Nueva Orleans, gobernar el delta del Mississippi en la Luisiana, prácticamente deshabitadas, plazas militares, y pasar a gobernar a la ciudad capital de América entonces. Pensemos que así como se habla de Nueva York hoy como la gran capital de América y quizás del mundo, la gran capital del mundo americano al finalizar el siglo XVIII es la Ciudad de México. No hay ciudad en América que se compare ni en sus dimensiones, ni en su tamaño, ni en su riqueza, ni en su importancia, ni en sus instituciones académicas a la Ciudad de México. Y una ciudad poblada no solamente por una población criolla, una población española y una población mestiza, sino alrededor de la ciudad una enorme cantidad de indígenas. Y efectivamente Bernardo de Gálvez había combatido a los indios. Su primera experiencia es militar, de alguna manera estar en Chihuahua. Él ya había estado en la Nueva España, en las provincias internas, y había combatido a los indios apaches, a este grupo de indígenas que hay que diferenciar claramente de los indígenas de Mesoamérica y del Perú. A veces nos olvida que los indios americanos son muy diferentes entre sí. Y él había combatido a estos indios apaches, inclusive creo que ellos lo hirieron una pierna, no estoy muy seguro, pero de pasar ahí de esa experiencia a gobernar a una inmensa población indígena muy distinta, que está sujeta a un orden político, en una idea de orden jurídico, que reconoce una vida urbana, ciudadana, que es creativa, que coadyuva en la construcción de iglesias, que construye en la construcción de conventos, de edificios civiles, incorporando su propia visión estética. Un indígena que aporta sensibilidad, que aporta problemas políticos, pero que tiene también posibilidad de negociar sus conflictos en tribunales. Es muy distinto a tener que irlos a dominar con los arcabuces en el norte de la Nueva España. Es decir, y esta experiencia de gobierno la desarrolla perfectamente el virrey Gálvez. Sobre todo tener la sensibilidad de ante las famosas hambrunas que hubo en el periodo de su mandato entre 1785 y 1786, saber que la misión fundamental de España desde el siglo XVI, desde el testamento de Isabel la Católica y quizás desde las
propias bulas alejandrinas del Papa Alejandro VI, era la primera función, era la protección del indígena. La protección del indígena, desde luego su evangelización, pero ante todo y sobre todo la protección del indígena. Y esa crisis agraria que se da en estos años, en ese bienio en el cual él gobierna la Ciudad de México, tiene que ver y afecta fundamentalmente a la clase indígena. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población es indígena. O sea, efectivamente la gran ciudad alberga criollos, mulatos, mestizos, blancos, españoles, peninsulares, pero la gran población es indígena, y una crisis del maíz como la que fue afectó fundamentalmente a la población indígena. Y es un hombre que de su peculio y con toda la fijeza de miras en el buen gobierno, lleva a cabo una distribución que sirve para paliar los terribles efectos de esa crisis económica. Ese es Bernardo de Gálvez. Es un hombre polifacético, un hombre de muchas estaturas, un hombre que inclusive nos lega a los mexicanos uno de los monumentos pues más queridos de los que estamos acostumbrados actualmente los habitantes de esa ciudad, que es el hoy Castillo de Chapultepec, que era el Alcázar de Chapultepec, que hoy conserva fundamentalmente, es la sede del Museo Nacional de Historia, donde se conserva el magnífico retrato de Gálvez, que seguramente lo han visto, que es una especie de resultado de una caligrafía, donde él aparece a partir de un grabado de Carlos III o Carlos IV, no recuerdo. Aparece prácticamente como un rey, en caballo alzado, ¿verdad? Ese cuadro se conserva ahí y se conserva como una de las joyas fundamentales de nuestras colecciones que provienen de la época virreinal o llamada malamente colonial. Pero Gálvez, tanto él, Bernardo como Matías, son hombres de una época. Hablamos de esa sociedad, hablamos de él, quizás de él conozcan más que de la época y desde luego más que del entorno mexicano. Bueno, y ahí es donde también yo me quiero parar, porque no es suficiente conocer un hombre, no es suficiente conocer la población que él ordenó, que él mandó y sus acciones, sino es importante saber en qué época se está moviendo. Y Gálvez se está moviendo, los Gálvez, aquí ya podría yo incluir a los tres que tienen su acción directamente en la Nueva España, José, Matías y Bernardo, tienen su momento histórico a finales del siglo XVIII. Y finales del siglo XVIII tienen muchas características que es necesario subrayar. A veces nos olvidan porque no conocemos historia, porque tendemos a entender la historia nada más centrada en nuestro ámbito muy local o muy nacional o muy particular. Y cuando abrimos un poquito la óptica de la historia, entendemos lo que está ocurriendo más inclusive en nuestros días. Quiero decirles que a finales del siglo XVIII, la Nueva España es el reino más rico de Occidente. Claro, pertenece a la corona española, es parte de la corona española, pero si hacemos una visión de las economías del mundo occidental en ese momento, prácticamente la Nueva España es el país más rico del mundo occidental. Está financiando prácticamente todo, todas las guerras europeas, la de 7 años, la de sucesión española desde el principio. Es decir, la riqueza novohispana es extraordinaria. Quienes conozcan México podrán encontrar que la mayor parte de las ciudades llamadas coloniales, sus catedrales, palacios, parroquias y casas provienen del 18. Y es que el 18 es el siglo del auge minero de la Nueva España en detrimento del Virreinato del Perú y del auge agrícola. La famosa tesis del historiador Brady en el inglés ha demostrado esta sociedad de mineros y agricultores, ¿no? José de la Borda, el Marqués del Apartado, en fin, son unas riquezas extraordinarias que ponen al servicio, las fortunas mexicanas ponen al servicio de la corona española. Entonces, ¿quién administra esa riqueza? Sin duda, los últimos gobernantes españoles del siglo XVIII. ¿Y quiénes son ahí muy destacados? Los Gálvez, José de Gálvez. También el siglo XVIII es el siglo de las grandes fortificaciones en el Caribe español. Pues eso cuesta mucho dinero, fortificar Campeche, San Juan de Ulúa, Cartagena de Indias, La Habana, Puerto Rico, Movila, San Blas. Bueno, todo eso cuesta, y mucho de eso lo sufraga la riqueza novohispana, concretamente toda el Caribe. Los situados de la Nueva España están manteniendo al Caribe español desde mucho tiempo atrás y lo seguirán manteniendo todavía hasta la época de Juan Ruiz de Apodaca. Esto es un hecho que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué?
Porque la independencia, que es el tema que también nos trae ahora, el tema de la independencia de México, la reflexión sobre la independencia, tiene que ver con este estado de riqueza que por el mal gobierno, y no de Carlos III, sino de Carlos IV, y después de Fernando VII, sobre todo el de Carlos IV, que es el que más directamente provocó esta crisis, toda esa riqueza se va a poner en entredicho. Se va a poner en entredicho, se va a cuestionar o se va a dilapidar. La prueba de esto no es otra cosa sino las reales cédulas de consolidación de vales regios que se empiezan a promulgar desde 1804, que van a mermar la riqueza de los americanos, que todavía para entonces eran sumamente leales y fieles a la corona, pero va a ser una especie como de rama, ya sin sentido, que se va a ir a Europa por las necesidades de la monarquía española, ya más preocupada por su presencia política en Europa que en América, y que está utilizando a los reinos americanos como verdaderas colonias, cosa que antes no se hacía. Antes había una paridad política, eran reinos americanos vinculados a la corona castellana, ¿no? Con su estatus no de colonos, sino de reinos. ¿Qué ocurre en el reinado de Carlos IV? Ya no se diga con Fernando VII, pues que el tratamiento es típicamente colonial. ¿Por qué razón? Porque el mundo occidental va girando hacia ese sentido. Piensen ustedes que los grandes imperios coloniales, estrictamente hablando coloniales, no son del siglo XVIII, son del siglo XIX, y son dos fundamentalmente, el inglés y el francés. Esos son los típicos imperios coloniales. Después van a subirse en ese carrito los alemanes, los belgas, que está de moda ahora con la novela de Vargas Llosa, los belgas, los alemanes, los italianos van a querer, y también los españoles van a tener el enorme error político de haber transformado su idea imperial, su idea de monarquía dual, ¿no?, paritaria, que todavía en Cádiz se expresó perfectamente en una idea de equiparación, de cierta igualdad, para comportarse como una potencia meramente colonial. Y entonces se entiende pues ya Cuba, y se entiende Puerto Rico, y se entiende Filipinas. Pero ya para entonces los americanos, los súbditos de los españoles leales, habíamos declarado nuestras particulares independencias, sin duda, porque se había transformado la idea del buen gobierno, ese buen gobierno que encabeza Matías y Bernardo de Gálvez con otros, por el mal gobierno de un Branciforte, de una Sanza, de un Iturrigaray, ya inclusive algunos de ellos bastante corruptos, ¿no?, bastante vinculados a sus propios y particulares intereses, y habían abandonado la idea tradicional del buen gobierno, a un grado tal que, fíjense, la crisis de la Nueva España, y lo hago para de alguna manera destacar lo que no es limpio respecto a la limpieza del gobierno de los Gálvez, que de haber seguido ese camino de los Gálvez, probablemente la independencia hubiese sido de otra manera. Hubiese quizás se hubiese llevado por el prado de la autonomía y después de la independencia, pero lo que ocurrió fue un desastre para España y para América. O sea, podremos descrupelar muchos detalles heroicos y hablar de muchos héroes, pero económicamente, políticamente, el siglo XIX fue desastroso para España y para América. ¿Por qué razón? Porque no supimos cómo llevar a cabo el proceso de la independencia. Y lo digo fundamentalmente por este detalle. El primer golpe de Estado que se da en lo que fue la Nueva España, auténticamente golpe de Estado, se dio cuando se depone al virrey Iturrigaray, y lo deponen los propios peninsulares para poner un mariscal vejete que era Pedro Garibay. Eso fue lo que ocurrió, y España sanciona eso. No lo sanciona el rey porque el rey está prisionero, pero lo sanciona la Junta de Sevilla, y después lo va a sancionar la regencia. ¿Qué quiere decir? Que se estaba perdiendo la brújula que había orientado con tan buena marcha a los gobiernos españoles, los reyes españoles antes de Carlos IV. Sin duda, el precio que tuvo que pagar España por vincularse por pactos de familia a la Francia napoleónica primero, y después ya no le quedó de otra, romper con la Francia napoleónica y vincularse a Inglaterra, pues ya España estaba verdaderamente con la brújula perdida, y no supo entender los reclamos de autonomía, muy sensatos, muy tímidos, yo diría, muy de sentido común, que desde todas partes de América le estaban llegando al Consejo de India. Hay una carta del amigo de Bernardo de Gálvez, Saavedra, ¿no?, Francisco de Saavedra, donde prácticamente es una carta que uno lee y es profética, ¿no? Es profética la carta porque va anunciando que de no cambiar,
de alterarse el buen gobierno que se lleva actualmente y llevarlo por el mal gobierno, así lo dice prácticamente, palabras más, palabras menos, no lo recuerdo, se va a perder la América. Y se perdió la América. Se perdió la América, ¿por qué? Porque no se siguió el camino de los buenos estadistas. La corona siempre vigiló mucho el cuidado de sus virreyes. Ustedes saben que al finalizar el virreinato de cada uno de ellos había una institución que ojalá se estableciera otra vez. Yo no sé por qué no se establece, si está en nuestra tradición jurídica, tanto española como americana, el juicio de residencia. Al acabar el periodo, si no es que no moría el virrey desde luego, se le enjuiciaba, sea lo que fuera, se le enjuiciaba, estaba sujeto a residencia. Y ahí venían una serie de proclamaciones, un juicio abierto donde todo el mundo estaba facultado para ventilar los problemas del virrey, o sea, señalar lo que había sido su buen gobierno o mal gobierno. Ese juicio se llevaba en España, en el Consejo de Indias, y el resultado significaba la inhabilitación, sanciones pecuniarias, sanciones penales, en fin. Y realmente, cuando uno estudia los juicios de residencia de los 64 o 62 virreyes de la Nueva España, prácticamente todos, no todos, pero la inmensa mayoría dejan un buen sabor de boca. Tan es así que en el cursus honorum que se da en el virreinato, sobre todo en los siglos XVI y XVII, cuando el virreinato del Perú es más importante que el de la Nueva España, pues muchos virreyes de la Nueva España, como premio, los premia la corona siendo virreyes del Perú, ¿no? Se habla entonces que, bueno, reconozco que lo hiciste bien aquí, ahora te doy la joya de la corona, que es el Perú. Y ya en el siglo XVIII la joya de la corona no es el Perú, es la Nueva España. Y ahora también hay que cambiar el perfil de los virreyes. Y este perfil de los virreyes ya no son de la nobleza, ya no son los Mendoza, ya no son los Velasco, ya no es el conde de Moctezuma, ya no es el duque de Alburquerque, ¿no? Ahora son fundamentalmente militares, administradores, como los Gálvez. Es el perfil del virrey, hombres de acción, hombres que van a impulsar las llamadas reformas borbónicas. Detrás, desde luego, de Matías de Gálvez y de su hijo Bernardo está la acción de José de Gálvez. ¿Y quién es José de Gálvez? Pues el gran visitador de la Nueva España, que primero va a ver in situ qué es lo que se necesita hacer en América, vive ahí varios años, hace estudios profundos que hoy estamos conociendo, propuestas, está visitando tribunales, viaja, se toma nota, en fin, y cuando llega a España como secretario universal de Indias, pues comienza una labor de transformación institucional importantísima, pero sobre la experiencia, sobre el conocimiento. Y esta transformación que va a llevar a cabo José de Gálvez requiere de instrumentos, gente afín a su idea de transformar por vía del derecho, de ir haciendo madurar y modernizar a la sociedad novohispana en general americana. El establecimiento de intendencias, el establecimiento de las comandancias de provincias internas del norte, oriente y occidente, que van a cambiar mucho durante el tiempo, la disminución de los poderes virreinales, el establecimiento de los superintendentes del área de la hacienda, la modificación, la creación de los regentes en las audiencias, la creación de nuevos virreinatos, el establecimiento de limitaciones de capitanías generales bastante autónomas como Venezuela y Chile. Bueno, y seguimos, entre otras en materia religiosa, desde luego, la expulsión de los jesuitas, que tanto iba a dar que hablar en América. Todo esto requiere hombres, y desde luego, pues a quién iba a confiar José de Gálvez en el reino novohispano, sino en su parentela inmediata, porque ahí se da uno dando cuenta de que efectivamente la Nueva España es el lugar necesario de la transformación, pues para simplemente querer preservar los dominios americanos para la corona española. ¿Por qué? Porque para finales del siglo XVIII, sin duda, la amenaza del norte del septentrión americano es ruso e inglés. Ruso e inglés. Ya están descendiendo los rusos por Alaska y los ingleses siguen por el Oregón y están penetrando todavía antes de la independencia norteamericana, sobre todo después del triunfo de la Guerra de 7 años, cuando prácticamente le rompen la presencia a Francia, su presencia en España, en América, pues prácticamente ¿quién va a detener a los anglosajones? Entonces, esto habla pues de la necesidad de contar con hombres ilustrados, hombres conformes de que es posible transformar con el derecho, con la ley, con la acción política, con la acción económica una sociedad.
Y sin duda es el papel que representan estos hombres como son Bernardo y Matías de Gálvez. Ahora bien, la opción militar también fue una opción que necesariamente se tenía que fortalecer. La formación del ejército novohispano también es una de las grandes reformas borbónicas del siglo XVIII. Y ya se habla de militares de carrera, ya se habla de cuerpos de regulares, se ordenan las milicias provinciales con población nativa, y precisamente estas fuerzas militares son las que van a conducir el proceso de la independencia. Criollos e indígenas al servicio de la corona y criollos e indígenas rebeldes a la corona. Es decir, estamos encontrando prácticamente las mismas conformaciones sociales en unos ejércitos que en otros. ¿Por qué? Porque las tropas expedicionarias van a llegar muy tardíamente a la Nueva España, pero ya se habla pues de un cuerpo de regulares. Los milicianos, no por ser milicianos, no están sujetos al fuero militar y están fijos a una reglamentación propia de los militares. Esto es también una novedad que sin duda responde a las necesidades de salvar al imperio. Pero esto que estaba claro, que lo tenían claro ante quién había que salvar el imperio, esta claridad de miras que tiene José de Gálvez, que quizás también tuvo el propio conde de Aranda, yo creo que también lo tuvo, se va a perder totalmente con Godoy y se va a perder totalmente ya en el periodo de Carlos IV y de Fernando VII, donde lo que priva, lo que es fundamental es los problemas y los asuntos de la península, y yo diría que hasta los pleitos familiares. Y aquí sí es donde España perdió la óptica y no supo oír los reclamos de los americanos. ¿En qué consistían estos reclamos de los americanos? Son muy sencillos. Tampoco hay que bucear demasiado en los papeles para tratar de encontrar el hilo negro. Lo que los americanos querían era, primero, que se les reconociera mayor autogobierno, mayor presencia en el gobierno. Una presencia que habían tenido en los siglos XVI y XVII, y que los Borbones, que finalmente encabezan una idea de Estado más centralizado, y bueno, estoy hablando ahora sí que le estoy enseñando el Padre Nuestro al Papa, ¿verdad? Porque ustedes son españoles, entienden esto perfectamente, y significaba la unidad estatal y la vinculación más vertical, más jerárquica con las autoridades metropolitanas. Es decir, el viejo esquema de autonomía, de autogobierno de los Austrias va dando paso a modernas formas de control político que son mucho más verticales y más directas. Y entonces aquí para España le fue más fácil funcionar con un sistema de burócratas. Ya hablé de lo bueno del sistema, sus grandes virreyes, pero también es cierto que una parte de ese sistema de control pasa por una serie de funcionarios secundarios, muchos de ellos provenientes de la península, y pongo el ejemplo típico del personaje que estamos platicando hoy en la mañana con Manolo, que es Eusebio Ventura Beleña, un oidor de la Audiencia de Nueva Galicia, que se convierte en un actor importante en el establecimiento de estas reformas borbónicas. Bueno, ahí hay una serie de funcionarios intermedios muy burocráticos que le están cerrando el paso a los criollos. Le están cerrando el paso a los criollos y que están, y aquí estamos en el Cabildo Municipal, también otra de las víctimas del centralismo político de la modernidad, le están cerrando el paso a las autonomías municipales, que en América son muy distintas a las de España. En España las autonomías municipales están finalmente consagradas por los fueros, ¿no? Los fueros tradicionales de los españoles, quizás más en el norte que en el sur, pero también en el sur están los fueros españoles, la ciudad privilegiada por un estatuto jurídico particular, ¿no?, que limita al monarca. En cambio en América no. En América los estatutos municipales no limitaron al monarca. ¿Por qué? Porque los estatutos municipales, las ciudades fueron creadas por el monarca. Pues ni modo que el monarca dotara a la ciudad y luego se limitara. Pero sí los dotó de un sistema de autonomía en el sistema de rotación de cargos públicos, donde dejó que los criollos, ¿verdad?, tomasen las riendas de la vida municipal. Bueno, esto de alguna manera se empieza a cerrar en el siglo XVIII por estos afanes centralizadores del Estado moderno, y va a empezar a ahogar los pocos espacios de autonomía política que tienen los criollos. Por otro lado, también las comunidades indígenas empiezan a ser modificadas. Las comunidades indígenas, hablábamos también en la mañana de este tema, de cómo se pudieron haber preservado durante 300 años y siguen vivas en nuestros países que tenemos población indígena.
¿Cuál fue el sistema de sobrevivencia que tuvieron? Pues sus tierras, tenían su personalidad jurídica, eran comunidades de tierras, con sus gobiernos, su patrimonio, sus privilegios. Bueno, ¿qué ocurre en el siglo XVIII? Que es un siglo de control sobre la tierra y que va a culminar en el siglo XIX con los procesos de desamortización contra las corporaciones. Ustedes hablan de la desamortización de las corporaciones eclesiásticas, pero ojo, en América, bueno, también aquí, pero en América la desamortización afectó no tanto a la iglesia, que sí la afectó, pero primero afectó a las comunidades de indios. Todos los indígenas también, estos espacios de autogestión que tenían sobre sus tierras, comienzan a ser condicionados por la corona en aras de una mayor racionalización del manejo de las finanzas públicas. Y si añadimos el tema que ya todos conocen, que es el de la iglesia, no solamente se reduce a los jesuitas, a la expulsión de los jesuitas, sino se reduce a un tema capital y fundamental, que en buena medida está detrás del movimiento de Hidalgo y de Morelos en 1810 en mi país, que es el asunto del fuero eclesiástico, que la propia corona está también queriendo condicionar, mermar y debilitar. Ya no se diga la presencia del clero regular, que la iglesia borbónica no va a tener ningún interés en prohijar ni fortalecer. Va a favorecer sobre todo el predominio de la iglesia diocesana, de la iglesia de los secular. Pero bueno, entonces ahí tenemos 3 puntos que demuestran cómo la sociedad novohispana, que por una parte está viviendo el auge económico y por otra parte está viendo el constreñimiento de lo político, y que ese auge económico, si bien sí queda en América mucho, ya con las crisis de la monarquía de finales del siglo XVIII y principios del XIX, está viendo cómo toda esa riqueza se va hacia la península, hacia Europa. Bueno, pues esto que fue lo que provocó realmente el estallido de la insurgencia. Que si la crisis de 1808 fue el detonante, pues es una cosa que podemos todos estar de acuerdo, pero ojo, no es el primer detonante. O sea, lo que quiero decir es que no fue 1808, la crisis de 1808, lo que provocó la independencia de América. Eso es falso de toda falsedad. Es un detonante, es una causa, es un detonante, pero las causas son más complejas. Las causas se dan fundamentalmente en la situación que está viviendo los territorios americanos respecto de la corona. Si a eso le añaden que los buenos conductores políticos como los Gálvez no tuvieron sucesión, no tuvieron sucesores buenos, sino al contrario, vinculados a redes de corrupción, se entenderemos que pues el horno no estuvo para bollos cuando en 1808 llegó una noticia fatal a nuestros países. Por primera vez en cientos de años, y me estoy refiriendo también al pasado prehispánico y al pasado inca, no nada más desde el siglo XVI, por primera vez no había un rey que gobernase. Por primera vez. Nunca había pasado eso, nunca había ocurrido eso. El rey no estaba. Y el que se decía rey no se reconoció como tal. Porque también aquí en España muchos españoles le juraron lealtad a José Bonaparte, aquí en la península. En cambio en América nadie. En América no hubo una sola capitanía, audiencia, municipio, universidad, cabildo de indios, consulado, tribunal de la Inquisición, capitanía general, intendencia, corregidor, subdelegado, ni uno que haya reconocido a José Bonaparte. En cambio aquí el Consejo de Castilla, nada más principiando con el Consejo de Castilla, dijo: yo sí lo reconozco. Es decir, ¿qué ocurre? Que América está mostrando su más absoluta y total lealtad al monarca español, que está preso, pero no tiene rey, no hay rey. Perdón. Ya viene un gran problema. Ahí viene el gran problema. Con esta situación se abren 2 caminos. El camino que solicitamos la mayor parte de los cabildos americanos en 1808, que era, toda vez que no está el rey, así como ustedes están gobernando por su junta de Castilla, la junta de Sevilla, la junta de Sevilla o las juntas de Asturias y de Sevilla, bueno, pues muy sencillo. La Junta de México
la Junta de Buenos Aires, la Junta de Quito, la Junta de La Paz, la Junta de Caracas. Era lo razonable. Eso era lo razonable. La paridad. Y ahí la torpeza política española de 1808-1810 fue enorme. No, ustedes no se gobiernan por sus propias juntas, sino que todos se gobiernan por la Junta de Sevilla. ¿Y por qué? Pues porque así lo decimos. Y ahí ya fue ahora sí que la gota que derramó el vaso. Hasta ahí llegamos y llegó un momento en el cual también, ante estas dudas provocadas por los propios españoles, de que había españoles que podían ofrecer a América a Napoleón. No, nada más es una leyenda, Hoy sabemos que no fue así. Hoy sabemos que Napoleón lo mataron, lo derrotaron en Waterloo, que se murió en 1821. No, ya que sabemos la historia, podemos interpretarla por lo que pasó. Pero en 1809, señores, muchos americanos piensan que algunos españoles pueden vender América a Napoleón. ¿Por qué? Porque ha habido muchos españoles en la península que están de acuerdo con Napoleón. ¿Y por qué en España no va a haber? El grito que da el padre Hidalgo en 1810 es: finalmente vive el rey y muera el mal gobierno. Y hoy se conoce que en buena medida la reacción de Hidalgo es precisamente provocada por el temor que hay de que los españoles vendan el reino a los franceses. Y es que el mal ejemplo, ¿quién lo dio? Pues el propio rey. Porque la corona no se podía vender, no se podía entregar. Y que hace Carlos IV, pues se entrega a Napoleón. Bueno, si el rey lo hace, eso es lo que está detrás de nuestra independencia. Eso es lo que está detrás de nuestra independencia. Un grito planteado y un grito no escuchado. Los españoles reaccionaron tarde en las Cortes de Cádiz, ya era demasiado tarde. En 1810, este año conmemoramos el inicio de las Cortes de Cádiz. Dentro de 2 años conmemoramos el bicentenario de la Constitución. Una Constitución que quiso ser paritaria, que quiso ser igualitaria y no lo consiguió. Decepcionó también a los americanos. Ni modo, eso hay que decirlo en Málaga y en Cádiz, en Andalucía, porque va a haber muchos aplausos a las Cortes de Cádiz, pero también hay que decir lo que no hizo las Cortes de Cádiz. Y Cádiz no declaró la igualdad con América. Una cosa es decirlo por escrito que son iguales, y otra cosa a la hora de repartir los diputados: yo tengo más y tú menos. Oye, pues hay más habitantes en América, sí, pero son menos diputados. Y mucho más aquí de Andalucía, y mucho más de Navarra, y mucho más del País Vasco. ¿Y por qué? Pues porque yo lo digo. Oiga, pues si somos todos, en el artículo primero está diciendo que somos iguales. No, pero es que iguales, no tan iguales. Y segundo, tampoco somos iguales en el sentido que ustedes tienen castas negras, mulatos, y los negros aquí no juegan con la ciudadanía, O sea, fuchi. Oiga, pues que aquí en las costas del Perú, de Guayaquil y Maracaibo y la isla Margarita y Veracruz y Campeche, pues hay muchos, y el sur de la Intendencia de México, pues sí, pero esos no juegan para la ciudadanía. Y tampoco te concedo ningún autogobierno. Y te doy la Constitución, pero no te doy el autogobierno. También fue una gran frustración para los americanos. Podemos hablar mucho en favor de las Cortes de Cádiz, sin duda, pero también podemos cuestionar, como lo cuestionaron no nosotros, los americanos de entonces, que es lo que está provocando el descontento. ¿Qué había ocurrido? Pues que había ocurrido sinceramente lo que el padre Hidalgo había demostrado en su grito: que España estaba mal gobernando América. No, para un historiador como nosotros, que estamos acostumbrados a ver el largo periodo indiano que va de 1500 a 1821-24 en toda América, pues queda bien claro, bueno, ¿cómo lo hicieron los españoles para mantener el orden y la paz durante 300 años? ¿Cómo? Son la admiración de ingleses, de franceses, la envidia. ¿Cómo le hicieron los españoles? Si hubo problemas, si hubo alguna rebelión por ahí, no digo que no, hubo injusticias, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron para mantener el orden, para crear un orden desde la Alta California hasta el delta del Río de la Plata? ¿Cómo? Porque ustedes quizás no hayan viajado 11 horas en avión y no salir del continente, bajarse en un avión en Buenos Aires y seguir hablando español. Cuando tengan experiencia se van a plantear esa pregunta: ¿cómo? Me subí en California, en San Francisco,
y me bajé en Buenos Aires. Me eché 11 horas de vuelo de avión y me bajé y me siguen entendiendo. ¿Cómo? Y de repente eso, en 3 años, en 4 años, no solamente se disuelve, sino que se disuelve en medio de la sangre, en medio del pleito, en medio de la controversia, en medio del encontronazo. ¿Qué había ocurrido? Pues que había ocurrido que ya España no estaba mirando ni a Matías de Gálvez, ni a José de Gálvez, ni a Bernardo de Gálvez. Resultado final, señores, nos independizamos a un costo enorme. Lo peor de todo es que el costo lo pagamos todos en conjunto. Tanto España, que se vio metida en un problema enorme en el siglo XIX de gobierno, de guerras civiles, de luchas, de regentes, de reinas, de reinos. Bueno, les pasó lo mismo a ustedes que a nosotros. ¿No trajeron a un rey de Italia? Pues nos trajimos a un rey de Austria. No, pues se trataba a ver, ¿quién traes? Decir, ¿qué ocurrió? Se perdió la óptica. Se perdió la óptica del buen gobierno. Y eso es lo que hoy en la mañana estamos platicando. Los toreros no tenemos que quedarnos en atrás. El atrás ya pasó, ya se aniquiló. Nada de lo que hagamos va a modificar el pasado. Entenderlo y saberlo, más allá de los actos conmemorativos, es la misión que los mexicanos nos hemos dado la tarea este año. Que felizmente México, aunque hayan oído cosas muy feas de México, no se las crean todas. Sobre todo si las leen del País de Pablo Ordaz, no le crean. Sí, porque hay que ver lo que estamos los mexicanos haciendo, y lo que los toreros mexicanos estamos haciendo, y los hombres de cultura en México estamos haciendo, y lo que las familias mexicanas están haciendo, y lo que los mexicanos están haciendo por una lucha democrática. ¿Por qué? Porque queremos entender que nuestro pasado es un pasado que alimenta en experiencias y ayuda a entender el futuro. Y esa experiencia y esa reflexión es la que queremos hacer, o la que hicimos este año con los españoles junto con ustedes, y seguiremos haciendo en esta década, porque entiendan que nosotros somos independientes a partir de 1821, o sea que todavía faltan 11 años de reflexionar sobre estos temas, y queremos que los españoles nos acompañen y que los españoles nos den el ejemplo de recuperar la acción de hombres ejemplares como Matías y como Bernardo de Gálvez, porque eso va a iluminar el presente y sobre todo va a iluminar aquello que los barrocos hablaron como el arte del buen gobierno. Sabían gobernar, supieron gobernar, y supieron gobernar porque conocieron a la sociedad que iban a gobernar. Tenían claro lo que querían. Por desgracia, ese camino se perdió. Muchísimas gracias por su presencia y por escuchar. Muy amable. Bien, creo que ha sido una conferencia magistral, que nuestras previsiones se han cumplido. El doctor del Arenal es un auténtico fenómeno y nos ha ilustrado a todos de una forma extraordinaria. Yo quiero felicitarle en nombre de todos, en nombre de la asociación, y seguidamente vamos a tener 3 pequeñas cosas. La primera es que nuestra secretaria, delante del retrato de Bernardo de Gálvez, al que él tanto ha alabado, pues le va a imponer el escudo de nuestra asociación, nuestro emblema, en un momentito. Enhorabuena. Como hay 2 socios a los que aún no se le ha impuesto la insignia, que son el señor Gálvez y el señor Fernández Cánovas, le rogamos que se acerquen, porque yo creo que don Jaime le agradará mucho delante del retrato de don Bernardo de Gálvez imponerle la insignia. José Luis Gálvez. Y ahora el señor Rodríguez Cánovas.
Nosotros, como asociación, tenemos unos fines estatutarios que pensamos que estamos cumpliendo, pero queremos llegar más allá. Queremos hacer algo que tenga una proyección en México y una proyección que recupere en México el nombre de Bernardo de Gálvez, no ya como virrey, como militar de prestigio, como héroe, sino como hombre preocupado por otros hombres, en este caso niños. Se ha aprobado que iniciemos los trámites para poder reunir 1 millón de euros que permitan construir en México un centro de acogida, de formación para los niños que hoy no tienen esa posibilidad, y en ello vamos a empeñar todo nuestro esfuerzo. La meta es muy alta, pero bueno, con la ayuda de Dios, con la ayuda de México, con la ayuda de las instituciones españolas, espero que podamos llegar. México es un país maravilloso. Los que tuvimos la fortuna hace 2 años de estar allí y de colocar la lápida de bronce en la tumba de Bernardo de Gálvez, pudimos comprobar que México es un país de ensueño, que es un país que nos acogió de maravilla y que será mucha la distancia que hay en la geografía entre México y España, pero que desde el corazón yo creo que son 2 países que están íntimamente unidos y que estas iniciativas, las palabras del doctor Arenal y la iniciativa de la Asociación Bernardo de Gálvez, va a concretarse en una iniciativa social que perpetuará el buen recuerdo de Bernardo de Gálvez. Por último, el último aviso es que, si Dios quiere, el jueves día 2 de diciembre vamos a hacer pues algo así como la presentación pública a la sociedad malagueña de nuestra asociación. Y hemos organizado un acto que va a tener como fundamento del mismo el concierto biográfico sobre Bernardo de Gálvez, la vida de Bernardo de Gálvez en 14 canciones. Hemos invitado, por supuesto, al doctor del Arenal a que comparta con nosotros ese día que va a ser memorable. Le hemos también rogado que transmita al embajador de México nuestro deseo de que pueda asistir a esta conmemoración. También se ha cursado invitación a la Embajada de Estados Unidos, por si el embajador, señor Solomon, pues quiere venir a Málaga. Y ese día va a ser un día grande porque recordaremos a Bernardo de Gálvez con música, que es casi el mejor lenguaje que se puede utilizar. Y por último, para agradecerle a don Jaime del Arenal su magnífica conferencia, la deferencia que ha tenido en querer venir a nuestra ciudad para hablarnos de una forma tan magistral de la historia común de España y de México, pues vamos a hacerle entrega de un pequeño recuerdo. Bien, muchísimas gracias y se levanta la sesión.